cuando tengo 18 años voy a comprar mi primer apartamento. Hoy tengo un podcast espectacular. Es una de las personas más cercanas a mi corazón. Es mi sobrina Sofía, que vive en Alemania. Nos encontramos cuando ella tenía 13 años y hablamos de finanzas personales. Y hoy, a los 14 años, ya está haciendo negocios y ya tiene su plan para comprar su primer apartamento a los 18 años. De verdad, este video yo lo hago con mucho cariño y lo he hecho de una manera en que espero que les sirva a muchas personas. Porque este modelo que yo he utilizado con Sofía y que ella ha aprovechado de una forma tan talentosa, lo puede hacer cualquier persona. No hay ningún misterio en esto. No se necesita ser una persona extraordinaria para hacer esto, para crear esta conversación maravillosa y esta relación espectacular que yo tengo el privilegio de haber creado con este ser increíble que es mi sobrina Sofía. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en... Bueno, antes de ver esta entrevista que está espectacular, quiero hacer una nota sencilla que grabamos tiempo después de haber hecho la grabación, porque al ver la grabación, Sofía está espectacular, o sea, es tan inteligente, tan clara, tan comprometida, tan seria, tan empoderada, que uno puede decir, uy, pero esta niña es anormal, no tiene ningún problema como adolescente. No, ella es una niña normalita que tiene sus desafíos con sus padres, con su vida, sus dudas, sus inseguridades, sus dudas acerca de sí mismo, acerca de sus amigos, acerca de su colegio, acerca de sus padres, acerca de su futuro, como cualquier persona. Hoy, realmente, como ella ha trabajado este año desde que la conocí, tan duro en mirarse a sí misma, por eso ha construido un discurso que parece tan claro y tan transparente, pero no es porque ella no tenga los mismos altibajos de cualquier adolescente que los tiene, y los tiene con fuerza porque es muy inteligente y muy fuerte, sino porque ella ha trabajado mucho consigo misma. Entonces, te invito a que veas esto como algo a lo que un adolescente, a quien se le llega y entiende el juego del dinero en una forma constructiva, y con los valores de largo plazo puede hacer un cambio increíble. Además del trabajo consigo mismo, porque ella ha hecho dos cosas: el trabajo con el dinero y el trabajo consigo misma. Eso le ayuda a mirarse, trabajando en mirarse a sí mismo. Bueno, disfruta ahora sí de este episodio espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Estoy aquí con Sofi y ella me pidió que hiciera este podcast porque yo soy su tío preferido, ¿cierto, Sofi? Exacto, así es. Bueno, yo quiero contar un poquito. Ella es muy importante para mí, es la hija de mi hermana, que vive en Alemania y nos vimos el año pasado. ¿Cuántos años tienes ahora, Sofi? 14. Nos vimos en México, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje para ti? Pues cada vez que yo pienso en ese viaje, me inspira como mucho, y Carlos también me da como mucha inspiración y me da también mucha motivación ver a él trabajar. Y para mí también fue mágico, realmente fue mágico, y pasaron muchas cosas, pero entre eso hablamos de finanzas. ¿Qué cambió en ese viaje acerca de tu visión con respecto a las finanzas? Pues yo crecí pues con mi mamá y mi papá, y ellos no eran como tan organizados en las finanzas, y cuando yo tenía como mi tiempo con Carlos y nos veíamos y nos hablamos de todo el tema de las finanzas, ya como en mi cabeza tengo mucho más organizado las finanzas y cómo lo puedo hacer. Y también ahora puedo comenzar a ahorrar y hacer mis finanzas ahora también. Espectacular. Entre otras cosas, mi canal de TikTok lo comenzamos juntos. ¿Y ya cuántos seguidores tenemos en TikTok? Son como 100,000, algo así, creo que ya son. Sí, ya hemos crecido. Bueno, Sofi, ¿recuerdas cuando hablamos de bienes raíces y cuál fue el plan que hicimos? Estamos hablando que yo quiero comprar mi primer apartamento cuando yo tengo 18 años, y para eso tengo que ahorrar sí. Y creo que son 20,000 euros, exacto. Porque lo que calculamos es el 20%
de un apartamento de 100.000 euros. ¿Qué seguridad tienes de que lo vas a hacer de 1 a 10? 10. Yo realmente, sí, eso, yo lo sé, yo no sé por qué, pero lo sé. Exacto, así es, porque antes de ese viaje el pensamiento de tu éxito financiero era seguro para ti. No. Exacto, era como la suerte, ¿cierto? Como quién Sí. sabe, como que me salga, qué trabajo tenga. Y ahora, ¿de quién depende el futuro financiero tuyo? De mí. Exacto. Y dime una cosa, con lo que has aprendido este año, si no consigues un puesto, nunca en la vida, ¿podrías seguir comprando tus apartamentos? Sí. ¡Wow! Sí, de 1 a 10, ¿qué certeza tienes? 10. 10, exactamente. Puede que consigas puesto, vas a ir a la universidad porque es importante, vas a aprender, pero podrías ser millonaria si no entras a la universidad y es importante que vayas y todo. ¿Podrías ser millonaria aunque no vayas a la universidad? Sí. Yo sé que sí. Y ahorita les vamos a probar cómo esto que estamos hablando no es solamente publicidad gratis, sino es algo que podemos probar en pocos minutos, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de Sofía. Bueno, entonces, Sofía, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue el plan concreto que hicimos para ganar dinero para llegar a los 18 años? Pues realmente queríamos como comenzar que yo comprara como cosas en los flea markets y como en eBay y los vendiera para más plata y eso también ha funcionado muy bien. Entonces, para los que están en América Latina, entonces lo que hablamos con Sofía es comprar cosas de segunda, los mercados de las pulgas, ¿cierto? Que para muchas personas son cosas que casi botan. Entonces las reempacas y las vendes. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo comenzaste? ¿Con qué tipo de objetos y cuánto ganaste? En el comienzo era un poquito más difícil, pues yo me fui como con mis amigas viendo qué cosas puedo comprar y pues no con un gran profito, pero solo para comenzar, para que yo viera cómo funciona toda esa cosa y también ponerlo en eBay y hacer las fotos buenas y negociar también. Y creo que hasta ahora yo he hecho como 2.000 euros, así como alrededor. Y yo soy muy feliz con eso, pero yo sé que voy a lograr más. Pero cuéntanos qué productos, como un poquito, porque eso es para muchas personas, eso es lo difícil, como tú lo dices, al comienzo, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Hay tantas cosas y no tengo plata, ¿cierto? ¿Cómo comenzaste y cuáles fueron los productos primeros y cómo lo hiciste? Cuéntanos un poquito en detalle eso, de cómo encontraste el producto, cuánto lo compraste, cuánto lo pusiste, cómo hiciste la foto, qué errores cometiste, todo eso. Para empezar, era para mí muy fácil comprar ropa o toda cosa como de style mío y pues necesitaba como una nicha donde yo sabía pues un poquito y eso para mí era la ropa porque con los trends y todo eso yo sé de eso y yo empecé a comprar pantalones para como 15 euros y los vendí en 30 en eBay o Vinted, que es una aplicación para solo ropa. Y pues sí, no es como mucho profito, pero para mí eso es mucho ya. Sí, es mucho, es el 100% de utilidad, porque cuando tú tienes pensamiento inversionista piensas en porcentaje, cuánto inviertes, qué porcentaje sacas de vuelta, entonces estás sacando el 100%, espectacular, pero listo, entonces lo que hiciste fue lo que tú sabías, ¿cierto? Casi como tú ves Sí. los almacenes o las revistas o en línea, lo que sea, la ropa para ti, qué es barato, qué es caro, qué es bonito, qué es feo, qué gusta, qué no gusta, y escogiste uno que no es mucha la inversión, lo pusiste. ¿Cómo hiciste la foto? Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de poner la foto. Para las fotos, solo estuve haciendo las fotos con mi teléfono y si yo necesitaba como un modelo, algo así, yo con mis amigas me cogí una amiguita mía y con la cartera así y una foto con mi teléfono con luz buena y listo.
El producto yo los pongo no solo en una aplicación, o sea que no solo sí, los pongo como en 2 o 3 porque si en alguna plataforma lo compren también los puedo sacar de los otros, o si hay como muchas personas que quieren comprar esa cosa, los puedo conseguir y hacer mucho más profito de esa cosa si yo veo que eso va muy bien. ¿Y cómo se siente cuando te entran los primeros 30 euros? ¿Cómo sentiste? Porque eso es increíble, ¿no? Sí, es una emoción como, pues a veces no es mucha plata, a veces son como 5 euros, algo así, pero cada vez que yo viendo algo es como mágico, es porque yo a veces no creo que voy a vender una cosa, algo así, pero la bien alguna persona lo quiere comprar y listo, y es como, wow. ¿Cuál fue el desafío más grande que tuviste al comienzo? Realmente no tenía como muchas cosas que no vendía, pero a veces, pues sí, yo también compraba cosas que a mí me gustaban porque yo sabía que mi profito viene mucho de personas de mi edad que les gusta lo mismo que me gusta a mí. Y a veces, si yo no vendía las cosas, las regalaba o para el precio que lo compré, Wow. los vendía a mis amigas, algo así, porque yo sabía que a nosotras también nos gustan esas cosas y a veces no los vendía y pues yo estuve con esos pantalones en el colegio, algo así, y yo los tenía, pues Wow. también no era gran cosa. O sea que en el peor de los casos los vendías al precio que los compraste. Sí, exacto, o pues yo me los ponía, o sea que Ah, tú los porque usabas, claro. Ah, sí, exacto. no, espectacular. ¿Y te ponías un presupuesto de ganancia al mes o no? Pues en el comienzo no, porque yo solo quería ver qué se vende, qué no se vende o cómo funciona toda la cosa, pero ahora ya me estoy poniendo presupuestos como de 250, algo así, de venta. ¿Cuánto de utilidad al mes? Pues depende, a veces son 100, 150, algo así. Y entonces ahorita tienes, ¿cuánto ahorrado? Son 1.800, creo. Y una pregunta, ¿has gastado de ese dinero de tus profits? No, 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 no. Uy, Smart Cookie, güey. Uy, qué perfecto. ¿Y entonces cómo consigues para tus cosas? Yo tengo mis padres y ellos pagan para las cosas que yo necesito. Si son cosas que no necesitan, no los necesito. Entonces, en vez de comprarte el último iPhone con esto, entonces lo que has hecho es mantener tus ahorros y tus ingresos de lo que te dan la mesada de tus papás, la mantienes para lo que son tus gastos normales, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto vas a vender en octubre? Pues planeado son como 280 y de eso profitos son como 200, algo así. Wow, o sea, vendes 280, te quedan 200 de utilidad, profit es utilidad. Sí, Ok, exacto. listo, entonces en octubre vas a ganar 200, Sí, listo. Y eso lo vas a ganar con las ventas de productos. sí. Perfecto, en noviembre, ¿cuánto vas a ganar? En noviembre yo ya quiero ganar 380. ¿Y qué vas a hacer para aumentar, casi doblar las utilidades de octubre a noviembre? Pues yo ahora he como encontrado otra nicha que es como de appliances y pues el precio para comprar es mucho más grande, pero también la utilidad es también mucho más grande. Ok, vamos a poner este audio que tú me mandaste, si me permites. ¿Sí? ¿Puedo poner el audio? Sí, 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 claro. Hola tío, ¿cómo vas? ¿Cómo va Diana? Ahora estoy en camino a la escuela, pero te quería preguntar una cosa. Mira, ayer yo estuve como viendo los anuncios en Facebook Marketplace y yo vi un Thermomix que es como un horno y un mixer en una cosa. Y yo lo vi para 620, algo así. Y solo para mirar si alguien quería comprar un Thermomix, yo puse un anuncio en eBay para 750 y ahora yo
ya he recibido como 8 preguntas para el Thermomix en eBay y yo puedo hacer un profito de como 130, algo así. Y creo que también lo puedo como cambiar un poquito y hacerlo un poco más expensive, pero hasta ahora lo tengo en 750, exacto. Y te quería preguntar si tú crees, porque es que en Facebook Marketplace hay como muchos scams y cosas así, y ya he visto como unos scams, pero yo no sé, pues yo escribí las personas que dijeron que todavía tenían el receipt. Y ahora yo estoy viendo si puedo conseguir más de un Thermomix para hacer como más un profito en esa cosa. Y quería preguntarte si tú crees que es una buena idea o no, porque hay como tantos scams y si yo quiero realmente hacer eso, tengo que poner como 600 primero en el Thermomix y luego lo puedo vender. Y sí, te quería preguntar si tú crees que es buena idea o no. Un beso, chao. Genial. Y una cosa para quien está viendo este video, fíjate cómo podemos utilizar a las personas que están cerca de nosotros para preguntarles. Algunas dirán, bueno, pero Sofía tiene el tío que es Carlos Davis y bla, bla. Pero es una pregunta de negocios y todos tenemos personas en nuestro entorno que entienden de negocios y que nos van a dar un consejo adecuado. Entonces veo que ya cogiste seguridad de lo que es el negocio y empezaste con cosas pequeñas y ahora estás escalando. Primero tienes una base porque tienes el ahorro para hacer esa inversión y estás haciéndolo de una manera cuidadosa para eso y te doy el mérito, que eso me encanta y es muy alemán. Los latinos somos más impulsivos, pero el punto es que tú estás ensayando antes de comprar. Miras, pones la foto, testeas si te funciona. ¿Y qué pasó? Pues con esa cosa, yo ahora todavía estoy viendo si lo voy a comprar o no, porque ella escribió con una mujer que no era como muy scam y no lo quería comprar porque yo vi que ella quería 300 euros primero y luego ella me lo mandaba y luego los otros 600 y yo no quería hacer esa cosa, pero ahora estoy viendo si hay otras personas aquí en Berlín donde los puedo realmente recoger y ver el Thermomix primero y ver si está intacto, si funciona y luego comprarlo y si no, pues no. Pero fíjate que ya tienes un nicho, como tú dices, si vas buscando un producto, vas a encontrar una oportunidad de utilidad en cualquier momento. Entonces vas con eso para octubre. ¿Qué certeza tienes de esos 380 que tú dices que vas a hacer en noviembre? ¿Cómo qué seguridad? Tengo como certeza, pero no en... Porque todavía lo estás empezando. Lo que me parece maravilloso es que ya estás dando un paso a buscar productos en el que no solamente ganes 10 euros o 20 euros, sino 100 euros, porque ya te sientes más confiada de hacer un negocio un poco más grande y lo estás haciendo de una forma, de verdad te felicito porque estás haciendo el trabajo no de mandarte, sino de investigar antes de arriesgar tu dinero. Y si no lo estás haciendo de una forma muy inteligente. En noviembre vas a hacer 380. ¿En diciembre cuándo? Vamos a ver si realmente lo logro o no, pero son 500 euros. Oh, nos estamos volviendo ricos. Wow, ¿y qué vas a hacer para esos 500? Porque, bueno, diciembre es Navidad, hay más cosas de eso, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? Exacto. Creo que en ese niche que ahora estoy de los Thermomixes y cosas como electrónicas, creo que en Navidad va a ser muy grande, pues muchas personas que quieren comprar esas cosas y creo puedo hacer pues muchas ventas en esas cosas donde también la utilidad es muy grande. Perfecto. ¿Y en enero
¿cuánto vas a hacer? En enero yo me voy a España para 6 meses y primero tengo que ver dónde comprar mis cosas porque también no estoy en una ciudad muy grande como Barcelona o algo así, pero en enero 280. Bueno, y yo te pregunté en enero porque me encanta esa visión que tienes de, bueno, en enero voy a llegar a un sitio diferente. No, las circunstancias son distintas, no es, voy a hacer 500 porque yo puedo, sino, un momentico, mis circunstancias cambian, yo tengo que ser más conservadora en tomar las decisiones. Maravilloso. Bueno, entonces, lo que quiere decir esto es que en lo que tú me estás diciendo, de aquí entre octubre y enero son 1.360, o sea que prácticamente tú vas a doblar tus ahorros de aquí a enero. Sí. Tremendo. Eso es un salto cuántico, pero impresionante. ¿Qué certeza de 1 a 10 tienes tú de que vas a lograr eso? 9, porque yo voy a ver cómo funciona toda la cosa cuando yo me voy a España. Sí, también tengo amigas acá que los puedo como dar 20, 10 euros, algo así, para que recojan las cosas y los venden acá en Alemania. Y pues creo que eso va a ser una experiencia diferente porque... O sea, que vas a comenzar tu negocio de importaciones y exportaciones. Pero además tú me contaste que tú puedes ir a la casa de las niñas y si tienen cosas que ya no usas, ¿qué les has propuesto a ella? Pues si yo voy a una casa de una amiga y yo veo una cosa que no está utilizando como muebles o como un regalo que no utiliza, yo puedo comprar esa cosa para no mucha plata y poner un anuncio en eBay, Facebook Marketplace, algo así, y venderlo para mucho más dinero. Exacto, por ejemplo, cosas que no usan, como tú me contaste lo de los iPhones. Exacto. Cuéntales ese negocio. Pues una amiga mía tiene AirPods Pros. Si los quieres comprar nuevos son como 220, algo así. Y yo vi que mi amiga ya tiene nuevos audífonos y ya no utiliza esas cosas. Y yo pregunté a mi amiga, mira, todavía no necesitas esos AirPods. Y ella me dijo, pues no. Y yo pregunté, ¿yo te puedo comprar esos AirPods para como 10, 20 euros? Y ella dijo, pues claro. Y yo los puedo vender para 100, algo así, ¿sabes? Es... Increíble, no, increíble, increíble. Ahora cuéntanos del negocio de las uñas que tienes. Pues a mí me gustan mucho las uñas y yo compré un kit de hacer las uñas para como 30 euros. Y yo tengo una amiga y yo a ella hago como las uñas. Y todavía no está perfecto, pero creo que está muy bien porque yo cada mes yo pago como 30 euros para hacerme las uñas. Y yo creo que yo puedo hacer un buen como profito en hacer las uñas por como no 30 sino 20 euros. Eso es también, son 10 euros que no tienes que pagar y yo creo también como con todas mis amigas y si puedo hacer un account de Instagram, algo así, y puedo hacer pues a las chicas en Berlín que tienen mi edad, puedo hacer las uñas de ellas y puedo hacer profito con eso. Entonces tú comenzaste haciendo las propias, después le hiciste a tu amiga, ¿sí? Ensayando con tu amiga, y ahora que ya te sientes segura, lo vas a hacer con otras niñas. ¿Y cuántas vas a hacer al mes de eso? Yo creo por ahora como 3, máxima de 4, porque no es tan perfeccionado todas mis cosas y no me puedo hacer las uñas y como tan bien o, ¿sabes? No sé, y yo no quiero comenzar con tantas personas, pero porque puede ser que no es como muy bueno, algo así. Bueno, entonces mira, tienes 14 años, entonces, ¿cuántos meses te faltan para cumplir 18 años? Pues me faltan 48 meses. Bueno, listo, 48 meses. Entonces vamos a decir que la cuota inicial
vale 20.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esto, que no es exacto, pero es un punto de referencia, porque fíjate que tú cuando comenzaste ganabas una platica y ahora ya ganas más, y en la medida en que vas tomando conciencia puedes ganar más, pero vamos a ponerlo como si fuera lineal. Vamos a poner 25.000 para calcular los gastos de escritura. 25.000 dividido 48 son 520 euros al mes en lo que te falta. ¿De acuerdo? Entonces, yo te pregunto esto. ¿Qué seguridad tienes tú de que de aquí a los 18 años puedes ahorrar o vas a ahorrar 520 euros al mes? De 1 a 100. Pues yo estoy en 100% que yo voy a lograr y creo que eso va a funcionar muy bien. Yo no tengo ninguna duda que lo vas a lograr. Y más que con la edad va a tener que ver con tu pensamiento, porque fíjate, así como Sí. dice el paso de negocios de 10 euros a 100 euros, ¿cierto? Y ya estás vendiendo servicios y ya estás vendiendo los productos. Esa mentalidad de negocios te sirve para hacer el dinero que yo estoy haciendo ahora. Te tengo otra pregunta. ¿Cómo te ha ido en el colegio este año? Pues yo voy muy bien en colegio. Es mi primer prioridad y yo no quiero que, pues, no, las cosas de ventas y todo eso afecta a mi escuela y yo creo que soy ahora el mejor estudiante de mi clase, de mi curso y voy muy bien, sí. Hermoso. ¿Y qué piensas estudiar? No realmente sé, pero si yo no encuentro una cosa que me interesa mucho, solo voy a estudiar como business, algo así. ¿Qué es lo que tú has cambiado para que todo este mundo te haya florecido de esa manera? Porque en últimas eres la misma persona de hace un año, ¿cierto? Tu mamá siempre ha sido maravillosa contigo, tu papá ha sido espectacular contigo y tú has tenido las oportunidades. ¿Qué es lo que ha sido diferente, Sofía? Pues yo creo que también viendo cómo se gana plata y todo eso, tengo mucho más respeto para como mis padres y yo creo eso como cambia mucho porque si tú muestras, pues obviamente yo no soy, la relación de con mis padres no es perfecto porque yo tengo 14 años y no va a estar perfecto, pero creo como a veces mostrar el respeto o también el amor y todo eso es muy importante porque también ellos también se sienten que yo los valoro. Bueno, ¿qué te gustaría agradecerle a tu mamá? A mí y yo te agradezco mucho que tú me apoyas en todo lo que hago y tú me ayudas con todas mis cosas y también a veces me digas que no y yo quiero hacer cosas pero tú me digas que no, pero yo agradezco de todas esas cosas. ¿Y a tu papi qué le diría? ¿En alemán o en español? Díselo en alemán y después nos lo hacemos. Papa, ich mag sehr gerne, wie du mich auch immer unterstützt in all meinen Sachen und deine Kreativität und deine Gelassenheit. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr große Sache, die ich sehr gerne an dir mag. Y en español, pues que yo agradezco mucho también que él me ayuda en todas mis cosas y también su creatividad y que él es muy diferente a mi mamá y creo que a veces yo necesito a mi papá que es como un poquito más chill y sabes que él me ayuda con todas esas cosas a calmar a mi mamá. No eres la única en el mundo que le pasa eso, tranquila. Esa es la dinámica de los seres humanos. Por eso las mamás hacen su tarea y los papás hacemos otra tarea. Bueno, yo sé que tu abuela, tu mamá, va a ver eso. ¿Qué le dirías a ella? Pues, Oma, yo te quiero mucho, mucho, mucho y tú eres también una razón porque yo estoy yo tengo mi vida y sin ti no estoy como acá en ese planeta. Y también mi abuela o abuelita, ella es una persona que yo creo ella me empuja en todas las cosas que yo quiero hacer y creo también cuando yo hablo con mi abuela yo puedo preguntar cualquier cosa porque ella también ya es poquito más mayor y ella sabe muchas cosas y creo que eso es muy valioso para mí porque yo puedo preguntar cualquier cosa.
Ay, hermoso. Bueno, Sofi, para terminar, cuéntanos un poquito, ¿qué le dirías tú a un muchacho, a una muchacha que está en Sudamérica o en México o en Estados Unidos y que ves y que dice, pero es que ella tiene todo, su vida es fácil, tiene a Carlos, o al tío Carlos, como queramos, pero ¿podría o no podría? Cualquier muchacho, cualquier muchacha. Pues obviamente que yo lo tengo como un poquito más fácil porque yo vivo en Alemania, tengo todas esas personas y mi querido tío Carlos, pero creo que cualquier persona necesita comenzar a hacer las cosas que tú quieres hacer. Y yo creo que algunas personas tienen privilegios, algunas no tienen esas privilegios, pero yo creo que también Carlos es una persona que no creció con todas las cosas que yo tengo y él lo logró, y creo que cualquier persona que realmente cree que lo puede lograr todas las cosas que quiere lograr. O sea, lo que te entiendo es, si mi tío que es tan bobo lo logró, cualquiera lo puede lograr. Bueno, Sofi, entonces me siento muy orgulloso de ti, de verdad, muy orgulloso. Has hecho un trabajo espectacular, de verdad. Has cogido la esencia de esto, pero lo que me encanta es que lo has hecho de una forma balanceada, trabajando la relación con tus padres, mejorando en el colegio cada vez más y con un plan a largo plazo que te permitirá construir la vida que tú quieras. Me siento muy orgulloso de ti, de verdad, y yo sé que este podcast no solamente para mí ha sido maravilloso, sino que va a inspirar a muchas personas a que den pasos en su vida. Muchas gracias. Gracias. Espero verte pronto. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad quiero invitarte a que te des cuenta cómo tienes en tu entorno 1000 oportunidades. Y de verdad tú puedes ser ese mago para las personas, para todos los muchachos, las muchachas que están a tu alrededor, y entender cómo te puedes conectar con ellos en una forma en que les ayudes a creer en sí mismos y a construir sus sueños, no con la cantaleta ni con la comparación, sino ayudándoles a dar pequeños pasos que les dé confianza en ellos mismos, que les permita equivocarse, que les permita entender lo que es el dinero. Y si no eres tú, enséñalos y motívalos a que ellos se acerquen a esas personas que han tenido éxito financiero en las que tú crees, y sobre todo crees en sus valores, no solamente que son capaces de hacer dinero a corto plazo y mostrarlos, sino que tienen los valores que tú quieres para tu hijo, para tu hija, porque en últimas tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos, y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.